En los comentarios les vamos a colocar el enlace de un video que tenemos nosotros en nuestro canal de YouTube sobre reglas de oro, una explicación muy detallada de lo que son las reglas de oro. Pero digamos que hoy queríamos en esta transmisión como hablar un poco más con ustedes a detalle y mostrando algunos de los elementos acá que utilizamos nosotros en las reglas de oro, principalmente y digamos con mayor énfasis en lo que es las redes de distribución. Digamos que las reglas de oro son como esas 5 normas que se puede decir que son casi que un estándar internacional que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de nosotros ejecutar cualquier labor o actividad de tipo eléctrico, ¿cierto? Y de la aplicación de esas reglas de oro, pues va a depender que nosotros tengamos un éxito no solamente en la maniobra, sino en términos de seguridad. Recordemos que acá lo principal es la seguridad y es nuestra vida, ¿cierto? Es nuestra vida y la vida de los demás. No es solamente terminar el trabajo es importante, pero nosotros tampoco, digamos, nos vamos a ir a sacrificar nuestras vidas solamente porque se termine un trabajo. Entonces, esas reglas de oro que son asociadas a un código de maniobras, pues son las que van a garantizar que nosotros tengamos ese cuidado de nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a recordar cuáles son esas 5 reglas de oro, ¿sí? Todos las conocemos. Puede que hayan otros países donde las nombren de manera diferente, pero si nosotros lo miramos en esencia, son las mismas, ¿sí? En esencia son las mismas porque siempre en toda maniobra las debemos aplicar. Ahora, por ejemplo, en el caso de acá de Colombia, pues esas reglas de oro, esas 5 reglas de oro están establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETI, ¿sí? Y allí hay un orden, allí les dan un orden específico, pero recordemos que las reglas de oro, dependiendo el tipo de maniobra o el tipo de actividad que nosotros vayamos a realizar, pues pueden tener un orden lógico diferente, ¿cierto? Entonces, incluso el RETI nos coloca, por ejemplo, una de las reglas de oro, que es la señalización y demarcación de la zona de trabajo, nos la colocan como al final, ¿cierto? Ellos la colocan al final de todas las reglas, o sea, como quien dice, como si ya hubiésemos hecho todas las maniobras y al final llegamos y demarcamos, señalizamos y demarcamos la zona de trabajo, lo cual en cierta medida y digamos muy acorde a la mayoría de maniobras que realizamos, pues puede terminar siendo una imprecisión, ¿cierto? Pero dependiendo de la maniobra. Si nosotros estamos en una maniobra en redes, donde estamos a la intemperie, estamos en el casco urbano, por ejemplo, pues la señalización y la demarcación sería lo primero que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Porque necesitamos primero que todo, digamos, aislar, por decirlo de alguna manera, nuestra zona de trabajo para evitar el paso de transeúntes, para evitar que se nos metan personas ajenas a la actividad allí a la zona de trabajo, ¿cierto? Donde puede haber caída de elementos o donde puede haber incluso un riesgo eléctrico en determinada maniobra. Pero también se puede dar el caso cuando estamos trabajando, por ejemplo, en subestaciones o estamos trabajando en gabinetes donde no hay acceso de más personal, pero yo después de que hago las maniobras, pues coloco, por ejemplo, un aviso, ¿cierto? Puedo colocar un aviso, por ejemplo, en la celda, donde dice personal trabajando en la línea o no operar, ¿cierto? Entonces, en esos casos sí puede aplicar mi señalización y demarcación casi que al final de la maniobra, ¿cierto? Porque es una maniobra allí muy manual y no hay como intervención de más personas. Pero como les decía, quiero manejar un mayor énfasis en las actividades que se hacen en redes, en las actividades que se hacen externas, porque allí es donde surgen mayores inquietudes, ¿sí? Por eso quiero hacer ese énfasis hoy en esa parte. Allí es donde surgen más inquietudes. De hecho, hay personas que nos han pedido videos siendo más específicos de cómo se debe instalar, por ejemplo, un sistema de puesta a tierra temporal. Por ejemplo, ese tipo de contenido lo tenemos pendiente, esperando pues a salir de este tema de esta cuarentena y muy seguramente en un tiempo se lo estaremos compartiendo. Sin embargo, como hoy vamos a hablar precisamente de esos elementos y maniobras asociadas a las reglas de oro, pues entonces hoy vamos a ver un poco, ¿cierto? Como para tratar de despejar unas inquietudes
y más que todo el manejo de esos elementos que digamos son los que tienen allí como un poquito más de cuenta. Entonces, espero que quede claro, esa es una regla de oro, la señalización, sabemos que es con una cinta de peligro, eso es de estándar internacional, color amarillo, rayas negras, peligro en letras rojas preferiblemente, allí estoy señalizando, también utilizamos vallas, ¿cierto? Utilizamos tableros para que la gente se dé cuenta que es una zona de no acceso y que es una zona donde hay un riesgo inminente. Y la demarcación pues es a su vez el cerramiento de esa zona que preferiblemente en la medida de lo posible pues debe ser unos 2 metros a la redonda de la estructura donde estamos trabajando. Y si se pudiese incluso más, porque por ejemplo cuando estamos en el casco urbano pues juega allí esa falta de espacio con el riesgo de que con lo que nosotros estamos haciendo pues precisamente podamos salir perjudicando un transeúnte, un peatón, un vehículo. Pueden haber daños de tipo material, entonces en la medida que nosotros podamos manejar una mayor cobertura de nuestra zona demarcada de trabajo, pues mucho mejor. Esa es la que yo les propongo en este caso como una de las primeras o como la primera regla de oro. Saludos por acá también de Panamá, se conectan con nosotros, Héctor Caballero. Y también por acá ya nos acompañan ya otras personas también en Facebook. Luis Meneses nos está por acá, digamos, declamando las reglas de oro. Está muy bien. Eso nos lo debemos saber de memoria. Y más que saber de memoria, tenerlas interiorizadas y saber en qué momento y cómo las debemos aplicar, ¿cierto? Entonces, acá viene otra de las reglas de oro. Yo les voy proponiendo un orden a partir de casos hipotéticos de maniobra. Otra de las reglas de oro muy importante es verificar la ausencia de tensión antes de cualquier maniobra. Prácticamente que esa es mi segunda regla de oro después de la señalización. Ojo, si no he tenido que hacer señalización y demarcación, pues debería empezar por la verificación de ausencia de tensión. Ahora, hay que tener algo muy en cuenta en este caso, y es que la verificación de ausencia de tensión es una regla que prácticamente por seguridad yo debería repetirla, ¿sí? Es una regla que debería repetirla y aplica para todos los niveles de tensión que intervengan en esa estructura donde yo estoy laborando. Entonces, supongamos un caso hipotético, vamos a trabajar en una estructura donde hay una red de media tensión y hay una red de baja tensión. Nosotros vamos a intervenir la red de media, allí es donde vamos a hacer toda la maniobra y vamos a suspender y todo el cuento. Y resulta que la red de baja tensión no la vamos a tocar. Entonces decimos, no, ¿para qué tomamos medida de ausencia de tensión en la baja tensión si sabemos que va a estar energizada? No la vamos a intervenir. Pues debería ser por seguridad. Si yo estoy tomando esa medida de una vez en media tensión, pues de una vez también la tomo en baja para tener la seguridad de que sigue energizado. Pues se procede con la desenergización, verificamos nuevamente ausencia de tensión después de las otras maniobras o reglas de oro que vamos a hablar en este caso y verificamos nuevamente, repetimos allí y tomamos, como les digo también, verificamos más bien la ausencia de tensión también en la otra red, en este caso hipotético en la baja tensión. Entonces, como todos ya lo sabemos, porque muy seguramente ustedes, la mayoría de ustedes ya conocen de reglas de oro, acá prácticamente no les estamos enseñando nada nuevo, pero estamos hablando y mirando algunos detalles al respecto, ¿cierto? Todos debemos conocer las reglas de oro, pero si ustedes lo tienen en cuenta, en todo protocolo de maniobras, así como en los protocolos de comunicaciones al momento que se va a desenergizar y se van a hacer maniobras, pues vemos que hay que ser muy reiterativos, no importa repetir mucho, ¿sí? No importa repetir mucho. Y en este caso aplica pues lo de la ausencia de tensión. Todos esos excesos son por nuestra propia seguridad, ¿sí? Entonces quiero que veamos por acá un detector. Quiero que veamos por acá un detector. Me preguntan por acá, las cintas de seguridad no son reglas de oro. Me pregunta Ricardo Nicolás, las cintas de seguridad no son reglas de oro. Me imagino de pronto que estamos hablando, Ricardo, de las cintas que hablamos hace un momento, que son las cintas de señalización, ¿sí?
Como lo acabamos de mencionar, es una de las reglas de oro que estamos manejando como de primera, ¿cierto? Que es la señalización y la demarcación. Entonces, esas cintas, esas vallas, todos esos elementos sí entran a ser parte de la regla de oro. Me permite un momento, precisamente les voy a mostrar una cinta acá. Yo sé que todos la conocemos, ¿sí? Pero es como para estar claros, que estemos todos claros de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, esta es la cinta de señalización precisamente de la que hablamos en nuestra primera regla de oro, para señalización y demarcación. Me imagino que es la misma cinta de seguridad. Yo creo que sí, de la que me está hablando el compañero Ricardo. Bueno, seguimos en la verificación de ausencia de tensión. Entonces, aquí tengo un detector de tensión sencillo, este es de los más económicos del mercado, cuesta alrededor de unos $40, casi 200.000 pesos acá en Colombia, y sé que hay muchos mejores, sé que hay muchos de ustedes que son conocedores del tema y dirán, no, pues hay detectores mucho mejores, que valen 400.000, 500.000 pesos colombianos, y de hecho sí, pero básicamente todos estos detectores me cumplen a mí la misma función, ¿sí? ¿En qué van a variar? En el alcance, van a variar en alcance pues en cuanto a la medida. El detector tiene que tener señal lumínica, ¿sí? Y sonora, ¿cierto? Auditiva. Eso lo tiene todo detector de tensión. Un detector de tensión más costoso, más especializado, pues ¿qué va a pasar también? Que va a tener muchos más LED, va a alumbrar mucho más y pues va a sonar más duro, ¿sí? Sin embargo, les digo que en mi experiencia he utilizado mucho este tip tracer, tip taser le dicen en el común, y pues me ha servido bien, no he tenido problemas con el detector. También que tiene todo detector, que por ejemplo si no tiene y es un método de autotesteo, que es para usted probar que el detector sí esté funcionando. Por ejemplo, hay algunos que es girando, ¿cierto? Hay algunos que es girando, esos de pronto un poquito más viejos. Hay otros que tienen simplemente el botón o la perilla para hacer el autotesteo y verificar que sí esté funcionando las señales lumínicas y auditivas, que básicamente es lo que yo pruebo en el autotesteo. Eso no lo tiene este tipo de detector. Básicamente este detector, cuando empieza a sonar menos, cuando empieza a bajar la luz, pues es donde me está indicando que la batería está, digamos, ya fallando, ya quiere cambio. ¿Qué tiene también todo detector? Pues tiene normalmente una escala de medida en alta, ¿sí? Y una escala de medida en baja. Básicamente yo no veo acá, no voy a ver acá mucha diferencia, ¿cierto? La diferencia dónde está cuando yo lo voy a utilizar para determinado nivel de tensión. Entonces, si yo por ejemplo lo tengo en media y lo voy a utilizar para verificar una red en baja tensión que sabemos que es hasta 1000 voltios, pues entonces él no me va a funcionar lo mismo, ¿sí? O si yo lo tengo, por ejemplo, en media para detectar en baja, no me va a funcionar lo mismo. Entonces esa es la idea. Cuando yo voy a verificar en media o en alta, lo paso a alta, ¿sí? Y cuando voy a trabajar en baja tensión, debo pasarlo a baja, ¿sí? Ahí en señal lumínica, en señal auditiva, no hay ninguna diferencia. La diferencia la vemos cuando ya tenemos, lo tenemos básicamente trabajando allá en la red. Por ejemplo, voy a ver qué sirve, si acá me alcanza a detectar, voy a colocarlo en baja, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando yo lo coloque, pues vamos a ver si me alcanza a detectar acá por encima pues del portalámpara. Debería. Él tiene que quedarse en una señal directa. Vamos a ver por acá. Eso. ¿Sí? Entonces, donde él detecta una tensión, ahí está en baja. Me está detectando una tensión mínima como de 24 voltios. ¿Sí?
Entonces ahí se queda directo. Se tiene que quedar directa la señal lumínica y la señal auditiva. Así es que funciona el detector. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Anteriormente, y lo digo porque pues, me tocó y nos tocó a mucho en nuestra experiencia, uno utilizaba el detector en la mano, ¿sí? Entonces usted se subía a una estructura y tomaba verificaba la ausencia de tensión directamente a una X distancia, ¿sí? Ya hoy día eso ha cambiado. La idea hoy en día es que en las maniobras que nosotros hagamos, pues ya no tengamos que acceder a la estructura mientras estemos aplicando maniobras de reglas de oro, no tengamos que acceder a la estructura hasta que ya no se encuentre realmente desenergizado, ¿cierto? Hasta que por lo menos no hayamos cumplido las reglas de oro, de ausencia de tensión, de corte visible y de condenación o bloqueo que queríamos hablar. Entonces, hoy en día, ya lo que nos demanda, digamos, el código de maniobras, es que nosotros debemos trabajar con pértiga, ¿sí? Entonces, básicamente, toda maniobra que nosotros vayamos a hacer de este tipo, deberíamos hacerla con la pértiga. Entonces, ya no subirnos a la estructura, sino que pegamos el detector de tensión a la pértiga. Tiene que ser una pértiga que me dé los suficientes cuerpos para hacerlo desde el piso. Y desde allí voy a verificar la ausencia de tensión, tanto antes como después de las siguientes maniobras, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esas maniobras? La siguiente es el corte visible, ¿sí? Entonces, ojo, ahí vamos a hablar de otras dos reglas de oro, que son el corte visible y la condenación o bloqueo de las posibles fuentes de tensión, ¿sí? Entonces, cuando yo ya haya hecho esas otras dos maniobras, esas otras dos reglas de oro, voy a volver a verificar la ausencia de tensión, ¿sí? La primera lo estoy haciendo por seguridad, para estar seguro de que, que está energizado ese punto donde vamos a maniobrar. Y al final, por seguridad de que ya efectivamente ha quedado desenergizado. ¿Listo? Entonces, cuando ya pasamos al corte visible, en el corte visible, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a suspender, ¿cierto? Entonces, a mí el corte visible me lo pueden hacer desde el centro de control, me lo pueden hacer desde una subestación. Y donde yo voy a hacer la maniobra, no necesariamente yo voy a hacer el corte visible. Entonces, básicamente, en ese punto yo dependo de que haya un protocolo de comunicaciones efectivo que impida que yo vaya a incurrir en un error allí, ¿cierto? Entonces, ese corte visible lo están haciendo en la suspensión allá remota, sea en la subestación, sea en un centro de control, o porque tuvieron que hacer la apertura en un punto que no está a mi alcance, ¿sí? O sea, que en ese caso la responsabilidad de que ese corte se haya hecho y sea visible, pues es de la persona que está haciendo propiamente la maniobra. Ahora, ese corte visible sí puede estar en mis, digamos, en mis manos en ese momento, en el punto donde yo estoy maniobrando. Uno de los mejores ejemplos de estas siguientes reglas de oro es pues, la maniobra con cortacircuitos, ¿cierto? Es la maniobra con cortacircuitos. Aquí tenemos un cortacircuito de 15 kilovoltios, entonces es para maniobras media tensión. Y básicamente, cuando yo hablo de un corte visible en este caso, si yo tuve que abrir el seccionador para el punto donde yo estoy maniobrando, pues aquí estaría lo que se considera un corte visible, ¿cierto? Que simplemente que estoy haciendo switchear, ¿sí? Interrumpir. Es lo mismo que cuando estamos accionando un interruptor en la red de nuestras casas, ¿sí? Exactamente lo mismo. En ese caso, yo tengo un corte visible, ¿sí? Yo acá veo que abrí, entonces hay un corte, pero acá todavía no hay una condenación o bloqueo de esta posible fuente de tensión, ¿sí? Entonces, corte visible va a ser siempre una apertura que yo haga de cualquier tipo. No necesariamente va a ser siempre con elemento de corte, como en este caso el cortacircuito. También va a ser, por ejemplo, en puentes. Tenemos una retención doble, una estructura de retención doble, o para que quienes me entiendan como templa, doble templa, ¿sí? Entonces, donde se pueden abrir puentes, allí yo estoy haciendo también un corte visible, digamos, de una manera
más manual, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, un poco más artesanal. Pero ahí todavía no hemos condenado ni hemos bloqueado, como lo dice la regla de oro, esa posible fuente de tensión. Entonces, ahí debemos tener en cuenta, cuando nosotros dicen las posibles fuentes de tensión, debemos ser muy cuidadosos en identificar cuáles son esas posibles fuentes, ¿cierto? No es solamente el punto donde yo estoy maniobrando, ¿sí? No es solamente el punto donde yo estoy maniobrando, pueden haber otros puntos de la red que pueden tener alguna incidencia de energización en ese punto donde yo estoy laborando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora les colocaba el ejemplo de la red de baja tensión allí en el mismo punto donde nosotros estamos laborando, ¿cierto? En un caso hipotético. ¿Qué pasa? Si esa red de baja tensión interfiere mucho con la actividad que yo voy a realizar, pues digamos lo ideal sería desenergizarla, ¿cierto? Entonces esa también es una posible fuente de tensión. Un error que sucede comúnmente en el caso de los transformadores, yo llegaré y desenergizar el transformador, estoy trabajando en media tensión, me pongo a trabajar allí, coloco mi aterrizaje en media tensión y no me fijo en la baja, me confío en que al desenergizar el transformador, pues él tiene conectada la baja tensión, pero él al no tener servicio en ese momento, pues un error en el que caen muchos electricistas es asumir que allí ya no pasa nada más. Pero se nos olvida y suceden y siguen sucediendo accidentes de ese tipo en que haya un retorno, ¿sí? En que haya un retorno por la baja tensión a algún punto donde energizan con una planta, con algo, y pues ¿qué va a pasar? Que se va a energizar la baja tensión y recordemos que un transformador es un equipo que siempre funciona, digámoslo de manera bidireccional. El transformador cumple su función o por el devanado primario o por el devanado secundario, ¿sí? Entonces, si usted le inyecta tensión por la baja, él cumple su función de transformar, ¿sí? Es lo único que va a variar. Cuando usted le inyecta por la baja, pues el transformador se convierte, pasa a ser un elevador, a cumplir su función de elevador. Caso contrario a cuando lo estamos trabajando por alta, ¿sí? Que es donde hacemos la conexión de media, y pues allí lo que funciona es como un reductor, como funcionan pues todos los transformadores de distribución y de potencia, ¿cierto? Cambio, si fuese al contrario, es un elevador similar a lo que utilizamos nosotros en las plantas de generación, a la salida de las plantas de generación. Entonces, en conclusión, en ese caso, el transformador es un riesgo potencial si usted no, una de dos, no hace el corte visible y la condenación de la red de baja, o no aterriza esa red de baja para evitar que suceda algo, ¿cierto? O en el mejor de los casos, aplicar toda la regla del caso allí, hacer tanto el corte visible como el aterrizaje de ser necesario. Normalmente basta con aterrizar, por ejemplo, los bornes de baja del transformador, para evitar que esa otra posible fuente de tensión pues pase a energizarme allí, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro aspecto que me viene en estos momentos a la cabeza y que quiero dejar pasar es el de, perdón, hago una transferencia de carga por acá. Otro aspecto que no quiero dejar pasar es el de por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una maniobra en determinado punto de una red, ¿sí? Voy a dibujarlo acá. Y entonces, por ejemplo, nosotros vamos a intervenir este poste. Y pues como siempre nosotros lo que estamos haciendo en una maniobra es tratando de encerrarnos, ¿sí? De encerrar el punto, o sea, nosotros no vamos a suspender todo el circuito necesariamente para hacer una sola maniobra en un poste. Nosotros sí hacemos todas las maniobras del caso y dejamos lo que se llama seccionado, seccionalizamos el punto donde vamos a trabajar. Esto para no sacar del servicio todo, ¿sí? Toda la red, y de esta manera pues tratar en lo posible de evitar que salgan usuarios, una mayor cantidad de usuarios de la red, que se queden muchos usuarios sin servicio. Entonces, por eso en la construcción de redes o en el mantenimiento de redes, lo que hacemos es lo que llamamos encerrarnos a trabajar, ¿cierto? Nos encerramos a trabajar allí.
Pero un error que sucede a veces en maniobras es que yo digo, bueno, si vamos a trabajar acá, entonces miremos si el apoyo adyacente, este es mi apoyo adyacente y este es mi otro apoyo adyacente. Si los apoyos adyacentes me permiten hacer una apertura, o sea, hacer un corte visible allí, si por ejemplo son retenciones dobles, pues entonces abramos puentes allí y abramos puentes acá, ¿cierto? O puede que este sea una estructura de alineación y los puentes estén más allá. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, si tenemos esta retención doble o este lugar, este punto, esta templada donde hay puentes allí y hacemos el corte visible allí, allí estamos asumiendo un gran riesgo, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar manipulando esta red en este punto, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo hice corte visible acá, condené y bloqueé todo el cuento. Pero en el otro extremo de esta retención doble, pues sigue llegando el circuito y está energizado. Entonces me está llegando un circuito energizado allí. Tengo como quien dice candela ahí, ¿cierto? Tengo corriente ahí en esa estructura y yo estoy trabajando acá. Entonces ustedes saben que yo en un trabajo de este tipo, pues puedo estar haciendo movimiento de las líneas. Por más condenados y bloqueados que estén los puentes acá, pues ¿qué va a pasar? Yo estoy asumiendo un riesgo de que en cualquier momento pueda haber una posible energización allí, ¿sí? Independiente de que yo tenga acá instalado mi sistema de puesta a tierra temporal. Pero yo no debo tentar la suerte, ¿sí? La idea es que si esto se energiza, pues mi sistema de puesta a tierra temporal trabaje, ¿cierto? Cumpla su función. Pero yo no puedo tentar la suerte. Recordemos que el sistema de puesta a tierra temporal trabaja, pero siempre puede alcanzar a pasar una mínima corriente de falla. Ahora, ¿qué pasa? Que en esa energización que hay ahí, el SPT lo que hace es cortocircuitar y poner a tierra, y pues se puede fundir una línea, se puede reventar una línea, se agranda el daño. Son pequeños detallitos para tener en cuenta allí. Listo, pasamos a nuestra otra regla de oro. Pasamos a nuestra otra regla de oro, que es el corte. El corte visible fue el que acabamos de hablar. Entonces, condenación o bloqueo de las posibles fuentes de tensión. Ya básicamente estábamos hablando de eso. Entonces, cuando yo tengo acá el corte visible, yo estoy condenando en el cortocircuito cuando me tomo el trabajo de retirar el portafusible, ¿sí? Entonces, en este punto ya no va a pasar que llegó el viento. Uno no sabe, hay corrientes de viento muy fuertes, aunque no lo crean, o a veces llegan portafusibles y no quedan adecuadamente descolgados, ¿sí? Y puede energizarse. Ha sucedido, ¿sí? Ha sucedido. ¿Cómo puede llegar otra persona y maniobrar y cerrar y hay personal en la línea? Entonces la idea es que la condenación y bloqueo en este caso es este, ¿cierto? Estoy retirando el portafusible y mi cortacircuito ya quedó por lo menos bloqueado. ¿Sí? Ya tiene que ser que llegue alguien a colocarme un directo, pues, y bueno, eso es otro cuento, ¿sí? Que me coloque un directo acá, un puntero. Pero de resto, ahí yo tengo un corte visible y está condenado y bloqueado, no tiene cómo energizarse, ¿sí? A menos que yo le coloque un directo. Ahora, condenación y bloqueo en otros casos. Pues, hay otros casos más específicos, lo que hablábamos ahora, por ejemplo, en las celdas, cuando se retiran las celdas, hablando pues cuando no teníamos estas celdas encapsuladas en SG6, en hexafluoruro de azufre, sino las celdas estas que eran pues el carro, el interruptor de retirar de allí en la celda, se retiraba el interruptor de potencia, entonces ese era el corte visible, se hacía un enclavamiento y allí quedaba condenado y se le colocaba el aviso que a su vez de servir de señalización servía también como bloqueo, ¿cierto? Entonces cuando usted como operador de subestación se encontraba un aviso de estos de que había personal en la línea o no operar, ya eso es un bloqueo, ¿sí? Porque usted visualmente se está dando cuenta de que no puede maniobrar allí, entonces ese es otro tipo de bloqueo. Cuando lo hablamos acá en el caso de los puentes, pues tenemos el caso, volvemos al caso de la retención doble, ¿cierto?
yo tengo la retención doble aquí en mi estructura y básicamente yo abrí estos puentes y estos puentes que anteriormente estaban haciendo conexión acá, pues lo que vamos a traer es amarrarlos acá temporalmente en pecho y paloma, o en pecho de paloma que le decimos en el común por acá, y ahí estoy condenando y bloqueando, ¿sí? Estoy dejando amarrados los puentes, tengo que dejarlos amarrados de una forma que garantice que ellos no se van a zafar y pues básicamente estoy bloqueando la conexión del puente, ¿sí? Esto teniendo en cuenta lo que hablamos ahora, teniendo en cuenta esto, porque si yo tengo este punto energizado y acá estoy moviendo esta línea y elaborando, pues ojo, porque ahí estoy asumiendo, a pesar de la condenación y bloqueo, estoy asumiendo un riesgo alto de energización. Entonces la idea es que donde se dé esta situación yo tenga un apoyo como mínimo un apoyo intermedio entre el punto donde yo estoy laborando, ¿sí? Si supongamos hay un apoyo de alineación de ese punto hacia allá, pues ya el amarre en los pines va a impedir que ese movimiento llegue a esa estructura donde está llegando todavía la corriente, ¿sí? Eso teniendo en cuenta que las líneas no vayan a estar muy destempladas, porque si las líneas están pues, demasiado extensionadas, pues bueno, ahí es otro gallo el que canta, como dice el cuento, y seguimos también en un riesgo. Entonces, como lo decíamos al inicio, aquí lo primordial es identificar esos riesgos y mitigarlos, no que de pronto por pereza o porque quisimos obviarlo, o porque eso no pasa nada, entonces no lo hacemos y ahí es donde se puede dar después el error o el accidente en el peor de los casos. Y por experiencia propia lo decimos, como lo he vivido yo, lo han vivido muchos de ustedes. La mayoría de los accidentes y de estos errores suceden por negligencia nuestra. Esa es la realidad. La negligencia de no aplicar las medidas de seguridad, de no hacer la maniobra de pronto como es y de no utilizar los elementos de seguridad, el equipo de protección personal adecuadamente. Bueno, acá después de este cuento, entonces vamos con la última regla de oro de la que vamos a hablar hoy, y es puesta a tierra y en cortocircuito de esas posibles fuentes de tensión. Esas mismas fuentes de tensión que yo bloqueé, que yo condené y bloqueé, ahora debo colocarlas en cortocircuito y puestas a tierra, ¿sí? Y ojo, que no es solo un lado. Si yo tengo que colocar en ambos lados SPT para encerrarme donde estoy trabajando, debo hacerlo, ¿sí? Si coloqué estos dos SPT en media tensión y tuve que colocar en baja también porque otra posible fuente de tensión, también debo hacerlo, ¿sí? Entonces a esto no se le puede negar. Si yo tengo que colocar 3, 4 sistemas de puesta a tierra temporal, pues los coloco porque es que es mi seguridad, ¿sí? Por eso se le llama una posible fuente de tensión, una posible fuente de energización. Y en el evento de que se energice, pues adivine quién va a tener el problema allí, ¿cierto? El operario, los operarios, los que estemos trabajando allí en esa red. Entonces no se le pueden negar sistemas de puesta a tierra temporal. Ahora, vamos a ver aquí rápidamente cómo trabaja, cómo se monta pues, el sistema de puesta a tierra temporal. No tenemos un poste para mostrarlo, pero pues sí vamos a ver un poco de cómo se arma y cómo se utiliza. Entonces básicamente hay una pértiga. La idea es que sea una pértiga preferiblemente larga y que sea rígida para maniobrar el SPT, que de por sí es pesado, de por sí es pesadito. Y fuera de eso, quería decirles que esta sí es una de las maniobras en reglas de oro que sí se hace directamente desde la estructura, ¿sí? Como usted hasta ahí ya verificó ausencia de tensión, ya hizo corte visible, condenó y bloqueó, y volvió a verificar ausencia de tensión, ya está desenergizado, y usted ya puede hacer la maniobra, o igual la de hacer porque no estamos montando aterrizajes desde el piso, ¿sí? Normalmente se hace desde la estructura. Entonces ya se pase la maniobra, pero evitando hasta que se terminen las reglas de oro, evitando el contacto con la red. Permítanme un momento, yo me hidrato acá. Bueno, gracias. Y ahora vemos pues cuál es el gancho de montaje del sistema de puesta a tierra temporal. Listo. Entonces aquí lo vemos, básicamente nosotros en el común lo llamamos araña, ¿sí? Y en este punto pues va montado cada uno de las pinzas, o en el común que le decimos caimanes,
las pinzas que vamos a colocar a la puesta a tierra. Y este que vemos acá arriba va a ser nuestro sistema de desenganche cuando ya vayamos a retirar el sistema de puesta a tierra temporal. Listo. Entonces lo aseguramos a la pértiga, ¿sí? De pronto acá va a ser un poquito incómodo para poderles mostrar bien, pero igual lo vamos a hacer. Entonces, antes de mostrarles aquí el montaje, quiero que vean las pinzas de las que estamos hablando, ¿cierto? Básicamente son 3 pinzas conectadas entre sí porque lo que vamos a hacer es cortocircuitar, ¿sí? O sea que en el evento que la red en la que estamos trabajando se energice, se va a encontrar con estas 3 líneas puenteadas y pues ese cortocircuito se va a tener que ir a tierra, ¿cierto? Por eso están puenteadas entre sí y después tienen un bajante a tierra. O que esto debe tener unas características específicas. Esas características las debemos tener presentes nosotros y conocer como medidas de prevención para mitigar los riesgos por tensión de paso o por tensión de contacto, ¿sí? Y es que todo aterrizaje, tanto los aterrizajes de puesta a tierra temporal como el aterrizaje que yo tengo fijo allá en la red, pues deben cumplir con la característica de tener una baja resistencia, ¿cierto? Para que en el momento que haya circulación de corriente por ellos, pues tenga un acceso más fácil a llegar a la tierra, ¿sí? Y ya en el terreno lo que necesitamos es manejar una mayor resistividad del mismo, ¿cierto? Porque ¿cuál es la idea? Que cuando esta corriente llegue a tierra, siga su camino a lo más profundo posible y no se disperse, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, no se disperse en la tierra y allí es donde aumenta el riesgo de tensión de paso, que ya sabemos que se da solamente con un paso mínimo de 80 a 100 centímetros, ¿sí? Entonces, básicamente para eso tenemos esta protección nosotros. Esto nos puede salvar la vida, ¿sí? En ese momento hubo una energización, se encontró con el sistema de puesta a tierra temporal, cortocircuitó las fases y se fue a tierra, ¿sí? Ahora, esto tiene un orden. Entonces, cuando nosotros las vamos a acomodar, la idea es que le busquemos el orden. Los cables deben estar totalmente sueltos. Acá los subo un poco para que lo vean, ¿sí? Los cables deben estar totalmente sueltos, no enredados, para que en el momento que haya una maniobra, pues ellos vayan soltando normal, ¿sí? Y no empiecen a quedar amarrados porque no se tomaron el trabajo de desenredar. Entonces, cuando yo ya lo tengo desenredado, lo que hacemos es acomodar. Empezamos por el más pesado, ¿sí? ¿El más pesado cuál es? Pues el que tiene el bajante que va directamente a tierra. Casi todas estas pinzas tienen el mismo mecanismo, ¿sí? Tienen mecanismos muy similares, ¿sí? Entonces, normalmente yo tengo que hacer la abertura, esto tiene un recierre, entonces, o con dejarse encoger un dedo con esto tiene un recierre, entonces, ¿sí? Ahí lo pueden ver, ¿sí? Y si coge un dedo, pues, pellizca durito. Entonces, lo cogemos y lo enganchamos de acá mismo, lo agarramos de acá y lo colocamos. Lo voy a coger acá con la otra mano precisamente para poderles mostrar bien. Listo, ahí está abierta y lo vamos a montar en las paleticas estas que tiene la araña, y ellas lo que van a hacer es entrar, espero que lo logren ver muy bien ahí. Ella alcanza a entrar, ¿sí? Tiene que entrar hasta el límite, por eso esto tiene que bajar bien. Cuando esto baja bien, entonces el recierre de la pinza queda bloqueado, ¿sí? Ese recierre de la pinza queda bloqueado y queda abierto para engancharse en la línea, ¿sí? Ahí queda listo para usted llevar y engancharlo en la línea. Entonces, lo que les mencionaba ahora, sigan el orden. Ojo con esto, que no quede enredado, sino que sigan el orden, que queden las líneas abiertas, desenredadas. Y en ese orden, pues vamos colocándolos y ubicándolas todas en la araña, ¿sí? Ahí las vamos ubicando todas. Ya cuando se van montando ahí, tener cuidado de no ir a darles hacia arriba, porque entonces empiezan a desengancharse y a desorganizarse.
Y montamos la tercera y última. Y listo, ahí ya queda lista la pértiga con el sistema de puesta a tierra temporal para su instalación. Ahora debemos tener en cuenta algo acá, ¿sí? Entonces lo que les decía ahora, que quede libre, queda libre el cable del aterrizaje. Y básicamente toda esta maniobra de la puesta a tierra inicia con la instalación del barreno, ¿sí? La puesta a tierra tiene un barreno, normalmente en cobre, debería ser en cobre, que es el que vamos a colocar allá, en lo posible siquiera unos 2 metros de la estructura donde se está trabajando, ¿sí? Siquiera unos 2 metros de la estructura. No ahí pegado al poste, unos 2 metros de la estructura, y toda la maniobra comienza de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces todo debe comenzar primero que todo con la instalación de este barreno, de este electrodo, y allí conectamos el bajante del aterrizaje, ¿sí? Inicia primero que todo de abajo hacia arriba, porque la idea es que ustedes no tengan contacto en ningún momento con el sistema de puesta a tierra temporal hasta que se haya completado la maniobra, ¿sí? Entonces, por eso, esto queda retirado, y cuando yo voy a montar las pinzas también deben quedar lo más retiradas posibles de la estructura para evitar que yo tenga contacto con el cable de bajante, ¿sí? Y aquí después de esto pues viene algo, sigue la conexión hacia algo que nosotros anteriormente no veíamos en los aterrizajes, ¿sí? Se regala un poco acá, algo que no veíamos anteriormente en los aterrizajes, y es la silleta equipotencial, ¿sí? Una silleta equipotencial. Entonces, este bajante, acá está el cable que acabé de conectar al barreno, hace conexión a la silleta, y de la silleta pues sigue su camino hacia arriba, hacia las pinzas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo busco con la silleta equipotencial? O lo que se busca hoy en día. Como les digo, estos SPT anteriormente no traían esta silleta equipotencial. Ya hoy en día es que la traen. Básicamente esta silleta me funciona o me hace las veces de un collarín, ¿sí? Entonces yo la instalo, yo la puedo instalar, por ejemplo, más o menos a 1 metro del piso hacia arriba, más o menos a esta altura, la instalo en la base del poste, y con ella básicamente lo que voy a hacer es abrazar el poste, ¿sí? Con ella básicamente lo que voy a hacer es abrazar el poste, llego, le doy una tensión más o menos nomás a mano, hasta donde yo la puedo apretar, y después la aseguro. Después aseguro la cadena, y básicamente ella lo que está haciendo es abrazarme el poste. Y acá tiene el sistema de cierre, ¿sí? Acá tiene el sistema de cierre que básicamente, cuando yo estoy apretando, tiene un seguro acá, que es con el que me permite, les muestro nuevamente, tiene un seguro, y es el que me permite manejar de esta manera esto, ¿sí? Cuando yo voy a abrazar al poste, de forma que cuando yo ya lo cierre, puedo proceder a hacer el ajuste, a apretar con este de acá, ¿sí? Esto se ve mejor en un poste, montándolo en un poste, y esto les quedamos debiendo este montaje en otro de nuestros videos que subamos a nuestro canal de YouTube, mostrando la instalación del sistema de puesta a tierra temporal. Pero básicamente queríamos mostrarles hoy un poco de cómo trabaja, de estos elementos asociados pues a las reglas de oro. Y básicamente con la silleta equipotencial, en esa parte de abajo del poste, lo que estamos buscando es colocar toda la estructura a un mismo potencial en el evento de que haya una descarga allí a través del SPT, ¿sí? Incluso hay aterrizajes que traen doble silleta, traen silleta para la parte de abajo y otra silleta intermedia, ¿sí? Con lo que se busca prácticamente dividir el apoyo como en 3 secciones, y de esa manera tener una mayor equipotencialización en el caso de que se materialice un suceso de estos, ¿sí? Normalmente se utiliza esta de la base, con esa, y ya de allí sale hacia la conexión, en el poste, ¿sí?
Entonces, básicamente, cuando yo voy a conectar, debo empezar por el lado más cercano, debo empezar por la línea más cercana a donde yo me ubique y por el lado más pesado, ¿sí? Entonces, si esta es la línea que tiene el bajante a tierra, va a ser la más pesada. La idea es que yo me libere primero de esta pinza para liberarle peso a la pértiga, de forma que cuando llegue al punto más lejano de la red, ya no tenga tanto peso, ¿sí? Cuando llegue al punto más lejano, ya no voy a tener tanto peso en la pértiga. Entonces, por eso inicio en el punto más cercano y con la pinza más pesada. ¿Listo? Entonces, saludos a John que se conecta acá desde Medellín, que nos acompaña hoy. Entonces, cuando ya conecte ahí, sigo con la línea central, ¿sí? Ya me liberé peso, sigo con la línea central y finalizo con la última línea en el punto, finalizo con la última en el punto más lejano. Por acá me dice Sebastián, muy claro que la verdad no conocía la silleta potencial, de eso se trata esto, muchachos. Precisamente de eso se trataba esta transmisión de hoy. Todos, casi todos, debemos conocer reglas de oro, yo me imagino que la mayoría, pero la idea era hablar como de algunos detalles que hemos mencionado hoy o cositas que hemos pues, logrado compartirles acá. Listo, terminé en el punto más lejano. Cuando se va a deshacer toda la maniobra, que se va a retirar el sistema de puesta a tierra temporal, la maniobra se deshace por donde terminó, ¿sí? O sea, se devuelve exactamente, se devuelve lo mismo. Entonces, empieza retirando desde el punto más lejano hasta llegar al punto más cercano suyo y es donde va a ser el punto donde ya le va a quedar más pesada la pérdida, ¿sí? Entonces, hasta ese punto, cuando usted ya comenzó a retirar, igual, evitar el contacto con la línea de aterrizaje, ¿sí? Y quienes están abajo, desde el momento en que instalaron el barreno, no deben tener contacto con la línea ni con el barreno para nada, hasta el momento en que ya se hayan retirado las pinzas de la línea y ya se baje esta pértiga, entonces ahí ya el personal que está en piso puede coger ya y retirar, puede tomar y retirar ya el electrodo y la conexión, o sea, la silleta equipotencial y el electrodo, ya los pueden retirar. Bueno, por acá me pregunta Ricardo que si son puntos secos o mojados. Eso puede ser en cualquier punto, ¿sí? Eso puede ser en cualquier punto. La idea es que evite un punto mojado, por lo que hablábamos ahora. Nosotros estamos colocando esto para protección nuestra en caso de que haya una descarga, ¿cierto? De que haya una energización de la red. Si nosotros colocamos el barreno en un punto muy húmedo, pues lo que estamos es propiciando que haya una menor resistividad, que haya una menor resistividad del terreno, entonces va a haber una mayor conductividad y pues se va a provocar una tensión de paso entre quienes hayan ahí. Entonces, supongamos sucedió la descarga, el liniero o quienes estaban arriba, bueno, no tuvieron problema porque se fue a tierra, pero para complementar toda la descarga a tierra se necesita, como les decía ahora, que la corriente siga su camino hacia lo más profundo. Si el terreno está muy húmedo, si el terreno está mojado, pues no lo va a propiciar, ¿sí? No va a ser lo más viable en ese caso allí, porque entonces sí se va a haber dispersión de la corriente en el terreno y pues va a haber una tensión de paso para quienes estén allí o una tensión de contacto también. Entonces la idea es evitar al máximo esos puntos húmedos o terrenos mojados. La idea es que sea preferiblemente un terreno que no tenga esa humedad, ¿cierto? Ahora, nosotros cuando andamos con estas maniobras en el casco urbano, en diferentes lados, es muy complicado encontrarse el terreno adecuado, entonces tengamos en cuenta eso, ¿sí? Muy complicado encontrarse el terreno adecuado. Busquen la mejor ubicación posible para el barreno, para el electrodo. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a retirar, voy a quitarlo de acá, ¿sí? Bueno, duro le cierre esto. Él está montado allá en la línea, ¿sí? Él está montado, entonces él básicamente está agarrando allá la línea y para eso es este gancho que les mostraba ahora, el de retiro. Entonces, en este gancho de retiro, por eso tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta forma. Entonces, se engancha de este ojo
y vean toda la forma que él tiene allí. Usted lo primero que hace es jalar a fuerza, ¿sí? Esto se jala a fuerza y a fuerza se desengancha de la línea. ¿Listo? Entonces se jala a fuerza y él tiene esta forma porque la idea ¿cuál es? Que después de que él quedó acá, usted le dé vuelta a la pértiga para que él caiga, ¿sí? Para que él caiga acá en la varillita y ya no se le vaya a salir la pinza de ahí. ¿Listo? Por acá me pregunta Sebastián, dice, cuando se trabaja en zona de humedad, las líneas se cargan, es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque hay una mayor ionización del ambiente. En un punto donde sea una zona más fría, una zona más húmeda, pues el ambiente, valga la redundancia, es más húmedo y por ende hay una mayor ionización del aire. Y esta mayor ionización que lleva, pues que haya una mayor inducción en la línea, porque hay más oportunidad de que los electrones libres se escapen del conductor y traten de pasar a los átomos del aire, ¿cierto? Y viceversa con los átomos del aire. Entonces, allí hay una ionización, ¿cierto? Y entre más húmedo sea el ambiente, pues va a aumentar esa inducción. En ese punto sí que se necesitan los aterrizajes. Te lo digo por experiencia, en líneas de transmisión, en líneas de subtransmisión. Usted llega, le desenergizan la línea. Y si usted llega y le mete la mano a la línea sin haber colocado primero el aterrizaje para que ella descargue, a usted le puede meter su muy buena patada, como decimos acá en Colombia, le mete su muy buena patada porque la línea, a pesar de que ya la desenergizaron, quedó cargada, quedó ionizada con los electrones del aire. Y eso hay que descargarlo. ¿Y cómo lo descargamos? Pues con un sistema de puesta a tierra temporal. Entonces no tenga contacto con la red, monte el sistema de puesta a tierra temporal e incluso usted la va a ver echar chispas, ¿sí? Incluso echan chispas cuando se les monta, se cortocircuita el sistema, pero ya ahí ya se aterriza, ¿sí? Incluso como lo hacían en el pasado cuando no utilizaban mucho esto, llegaban y le tiraban un hilo de alambre o un pedazo de cable pues desnudo para que la línea cortocircuitara y descargara. Eso pues nuestros antepasados allá con sus maniobras, ¿cierto? Y listo, básicamente ese es el retiro que se hace, se retiran y se deshace toda la maniobra en el orden que les mencioné ahora. En el orden en que se armó, en ese se va deshaciendo toda la maniobra al contrario. Y ya por acá para terminar, para ir finalizando, ya no les quito más tiempo, quería mostrarles que también ya el código de maniobras hoy en día, la norma nos dice que todas estas maniobras que les mostré ahora con pértiga, con sistema de puesta a tierra temporal, obviamente si usted va a maniobrar un load buster con una pértiga, también si usted va a maniobrar la pértiga normal, sé que como linieros, como operarios lo veamos mucho, somos los berracos y tenemos la costumbre, los berracos como decimos acá en Colombia, y tenemos la costumbre de llegar y desenergizar haciendo uso de la pértiga normal con nuestros guantes de carnaza y todo el cuento, ¿sí? Pero nosotros no sabemos muchas veces qué grado de humedad ha cargado la pértiga, o puede ser un elemento que nosotros desconocemos su hoja de vida, no sabemos qué pruebas de rigidez dieléctrica tenga, ni siquiera, ¿sí? Entonces, allí para protección nuestra, lo que nos dicen es que toda maniobra con pértiga debe realizarse con guantes dieléctricos, ¿sí? Entonces, guantes dieléctricos hay para diferentes tipos de tensión. Yo acá les estoy mostrando unos guantes dieléctricos de clase 2, que son para 15 kilovoltios. Estos guantes que les estoy mostrando acá no son nuevos. Recuerden que yo no tengo patrocinadores todavía. Linielec no tenemos patrocinadores todavía. Linielec funciona con todo este contenido y funciona con los diplomados que llevamos a ustedes actualmente como empresa. Entonces, esto que nosotros vemos acá, esto es usado en realidad, ¿sí? En realidad esto se usa en el terreno. Bueno, básicamente tener en cuenta que mucha gente tiene la idea errónea de que este tipo de indumentaria, como por ejemplo estos guantes, solo aplica para el trabajo en línea energizada o línea viva, que le decimos acá en el común, por ejemplo acá en Colombia. Entonces, muchas veces no creen que esto también lo debo utilizar yo en ese tipo de maniobras.
Ojo, allí hay un concepto erróneo de lo que son las maniobras en línea energizada. Nosotros creemos que línea energizada son solamente estos muchachos que son unos bravos y unos valientes que suben en el carro canasta y van y le meten la mano a la línea energizada en media tensión, en alta tensión. La línea energizada se considera todo punto energizado en el que usted lo vaya a intervenir y siga energizado, ¿sí? Entonces, por eso, incluso quienes trabajan en alumbrado público, pues deben tomar medidas allí en ese tipo de maniobras para hacer una maniobra en red energizada, ¿sí? Está energizada a 220 voltios, entonces debe usar su careta, debe utilizar también sus guantes dieléctricos de 600 voltios, debe utilizar su indumentaria. Cuando usted está maniobrando allá, ese cortacircuito que está energizado, pues usted está haciendo una maniobra en línea energizada, ¿sí? No necesariamente línea viva, solamente cuando usted le está colocando la mano. Allá también está en línea energizada. Entonces, estos guantes son los que nos recomiendan utilizar, ¿cierto? Les decía que estos son unos guantes de clase 2. El guante básicamente se compone de 3 guantes, ¿sí? Básicamente de 3 guantes. Hay un guante que es el de lana, ¿sí? Que es el primero que me coloco, que básicamente es el que va a impedir, que el sudor de mis manos empiece a pasarse y a humedecer el guante propiamente dieléctrico, que es este que vemos nosotros acá, ¿sí? Este guante es el propiamente dieléctrico. Y además para mejor maniobrabilidad, porque sí hay que aceptar pues que este guante pues no es lo mejor pues que nosotros tengamos para utilizar en guantes, ¿sí? O sea, me refiero a que es muy cansón, muy aburrido, como decimos acá, de maniobrar debido a lo rígido, pero es precisamente por el nivel de aislamiento, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del aislamiento, por ejemplo, en este caso a 15 kilovoltios, el que nos está dando ese aislamiento es este guante, ¿sí? Este guante de este material. Y es el segundo que yo me coloco, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo voy a maniobrar la línea solamente con este guante, pues entonces lo que sucede es que mecánicamente, las maniobras que yo hago allí mecánicamente, pues el guante se puede dañar, ¿sí? En el contacto con ese tipo de elementos, él se puede dañar muy fácilmente, y un guante de estos no debe tener ni siquiera un polvo, porque hasta ahí llegó el guante, ¿sí? Y hasta ahí llegó el que lo utilice también. Entonces, por eso también son sometidos a pruebas de rigidez dieléctrica. Listo, y sobre este guante montamos el guante ya de carnaza, que es el que me va a permitir a mí tener el contacto mecánico, ¿sí? Entonces, que se desgaste la carnaza, pero no que me dañe el aislamiento, ¿sí? Entonces, este es el que me va a permitir, aunque pues la movilidad reducida, hay que decirlo, pero uno se acostumbra, ¿sí? Por nuestra seguridad nos acostumbramos. Entonces, estas maniobras deben ser con este tipo de guantes. Bueno, eso es todo por el momento. No nos alargamos más, como siempre se nos ve más tiempo del indicado. Yo los voy dejando aquí por el momento. Preguntas que tengan al respecto o algo, no duden en dejárnoslas acá mismo en los comentarios del video en YouTube y en los comentarios también acá del video en Facebook. Contáctenos, voy a dejarles también, que siempre se los dejo allí también en los comentarios, les dejo el enlace por el cual nos pueden escribir directamente a WhatsApp, ¿sí? Yo les recuerdo nuestros números más 57 310 846 8452. Así lo pueden marcar o grabar desde cualquier parte del mundo. Puede que allí no se vea muy bien, pero como les digo en los comentarios, les dejamos el enlace directo para que nos escriban a WhatsApp. Ahora, si quieren también que conversemos más sobre el tema y otras cosas, recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram. No olviden seguirnos tanto en YouTube como en Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campana para que sigan recibiendo notificaciones de otros videos. Estamos subiendo constantemente contenido público. Regalarnos un dedito arriba si les gustó este video. Y como les decía, pues también seguirnos en Facebook y seguirnos en Instagram, donde también estamos compartiéndoles contenido permanentemente.
Antes de despedirme, recordarles que estamos iniciando de manera inmediata nuestros diplomados en construcción y mantenimiento, en interventoría técnica y cálculo eléctrico y mecánico de redes eléctricas. Recuerden que este jueves 7 de mayo inicia uno de los grupos de cálculo eléctrico, para que no se lo pierdan, que es una buena oportunidad. Ya saben que nos pueden contactar si requieren o quieren más información de planes de estudio, requisitos y formas de pago. Recuerden que soy yo, Freddy Suárez Loaiza, su instructor de Minelet Proyectos, Proyecta tu futuro, agradeciéndoles por este espacio. Cuídense, quédense en casa y espero que nos acompañen en una próxima oportunidad. Muchas gracias.